Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta hora le damos gracias al Señor. Usted que está pendiente de estos espacios maravillosos donde estudiamos su bendita palabra, donde Dios nos ministra, donde Dios nos permite extraer de ella su enseñanza. Sea bienvenido usted que está ahí en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted nos sintoniza. Tenemos un tema muy interesante, muy complicado, porque estamos viviendo los tiempos finales y son tiempos donde habría mucha confusión. La Biblia así lo señala, y pues todos nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que la Escritura nos señala con respecto a los tiempos finales. Hagamos una oración para que Él nos bendiga en una manera especial. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esas vidas que están ahí, Señor, conectadas. Señor, esperando tu palabra, el estudio de tu palabra. Señor amado, glorifica tu nombre en este tema que vamos a compartir. Permítenos, Señor, extraer de tu palabra esa enseñanza que tú tienes, ya que a través de estos textos, Señor, que a veces son complicados para la razón humana y muchas veces para la interpretación teológica, Señor, te pedimos que nos des sabiduría. Tu palabra lo dice, que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos a ti y tú nos la darás. En el nombre de Jesús, háblanos por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hay un tema, ahí lo tienen en pantalla. Ya no habrá arrebatamiento, es la pregunta. Y hay otra, dice abajo, ¿tendrán razón los nuevos escatólogos? Digo, con respecto a la primera, voy a leer una porción de la Escritura para que usted pueda ver que no es mentira lo que el tema señala. Dice en el capítulo número 3 de primera o segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Pedro va a hablar acerca del día del Señor. Y dice acá en el versículo número 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué es lo que pretende Pedro? Aquí lo dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. ¿Por quiénes? Por los santos profetas. Es decir, que hay profetas que han hablado de todo este acontecimiento, todo lo que está sucediendo en el mundo entero y todo lo que vendrá. Los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, que es una enseñanza de Jesús, de los profetas y retomada por los apóstoles, que cuando ellos terminaron de escribir, el canon se cerró. Ya no existe más revelación de la que el Señor dio. Con el canon de la Biblia prácticamente se cerró la revelación. Lo que Dios quiso revelar se escribió, y lo que Dios no quiso que se escribiera no se escribió. Dios le prohibió a Daniel escribir. Dios le prohibió a Juan también escribir en algunos momentos misterios que no se saben, y nosotros no podemos especular con respecto a ellos. Las cosas ocultas, las que están escondidas, le pertenecen a Dios, Deuteronomio 29:29, y las que están reveladas, pues nosotros las podemos conocer. Veamos lo que dice el versículo número 3. Sabiendo primero esto lo primero que a él le interesa, dice que en los postreros días vendrán burladores, oiga, andando según sus propias concupiscencias, es decir, sus propios pecados, sus propias interpretaciones, burlándose de los cristianos. Y dice acá, ¿qué es lo que van a decir? Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿qué pasó con la venida del Señor? ¿Qué pasó? Están sufriendo, los están matando, los están martirizando, se quedaron a la gran tribulación. ¿Qué pasó? Lo que dice acá, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Oiga el argumento, nada ha cambiado. Desde el principio de la creación todas las cosas permanecen así como fueron creadas. Así es de que por lo tanto nos burlamos de ustedes y no creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Esto es tremendo, hermanos, porque nosotros tenemos que creer a lo que la palabra del Señor nos enseña y nos ha dejado revelado en ella. Y es precisamente en San Juan 14 del 1 al 6 donde el Señor dijo que Él iba a ir a preparar lugar para nosotros.
1 Tesalonicenses 4:16 en adelante dice que Él vendrá a las nubes y resucitarán los muertos en Cristo. Los que estén vivos serán arrebatados, volaremos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Corintios 15, 51-52 en adelante dice que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Es decir, que habrá una transformación en el cuerpo de los cristianos, de aquellos que hayamos muerto en Cristo Jesús. Creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que el arrebatamiento de la iglesia, el Señor lo anunció, lo prometió, no para que estuviéramos especulando cuándo va a ser, cómo va a ser, sino más bien para que nuestra vida pudiera estar preparada. Es decir, que muchos hacen énfasis en qué es lo que va a pasar en el arrebatamiento de la iglesia, cómo va a ser. Algunos dicen el día y la hora nadie lo sabe, pero el mes podemos saberlo. No, tampoco. O sea, cuando dice el día y la hora está refiriendo a un tiempo específico, una declaratoria de no revelar lo que Dios no quiso revelar y que el Hijo aún no lo quiso revelar. Él sí lo sabía porque Él es Dios, pero no era Él el que lo iba a revelar, sino que el Padre en su sola potestad ha diseñado ese plan soberano cuando Él va a manifestarse por segunda vez y va a venir a enjuiciar a este mundo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es prestar atención a lo que la Biblia dice. Y la Escritura dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Allí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, no meramente en cuándo va a venir, cómo va a venir, sino en cómo lo estamos esperando. Vamos a ver más adelante que al Señor no tanto lo detiene el hecho que la iglesia no esté preparada. Algunos piensan que el Señor no ha venido porque la iglesia no está preparada. Pero la Biblia enseña que Él va a venir, estemos como estemos. El llamado de alerta de Él es: velad, estén preparados, no se duerman, no se embriaguen, no pierdan su tiempo, cuiden su vida devocional, cuiden sus lámparas, su testimonio, su vida espiritual. Cuidémonos para que cuando el Señor venga, como dice el apóstol, no nos alejemos de Él avergonzados. Así, pero eso lo vamos a ver más adelante. Veamos lo que acá dice. ¿Cuál es el argumento? El argumento de los escatólogos, los nuevos escatólogos, es de que, bueno, que se salen de lo que el Señor dice en su palabra. Ellos dicen, lo que pasa es que ahora, hoy en día, la mayoría de los cristianos le tienen miedo a la gran tribulación. Entonces no quieren pasar la gran tribulación porque piensan de que los cristianos van a blasfemar, van a apostatar de la fe, van a renunciar a Cristo si son sometidos a la gran tribulación. Y como la Biblia dice, Pedro dice que nuestra fe debe ser probada como el oro es probado por el fuego, así nuestra fe también. Entonces dice, el fuego de la gran tribulación será la prueba para que los cristianos salgan como verdaderos cristianos. Pero es que el problema no es si los cristianos se van a mantener firmes o no se puedan mantener firmes. La cuestión es que la Biblia dice que Él no permitirá que la iglesia pase la gran tribulación. Si ya no hay arrebatamiento, oiga bien esto, eso es tremendo. Si no hay arrebatamiento de la iglesia, entonces sí la iglesia pasaría la gran tribulación. Porque entonces no habría dos venidas, una por su iglesia y la otra con su iglesia, sino que solo habría una segunda venida donde Él vendría a levantar, según los escatólogos modernos, a la iglesia del Señor, y que entonces la iglesia va a ser levantada. Algunos dicen en medio de la gran tribulación, otros dicen al inicio de la gran tribulación, otros dicen después de la gran tribulación. Y nosotros creemos que la iglesia será arrebatada antes, es pretribulacionistas. O sea, nosotros somos los que creemos que antes de la gran tribulación la iglesia es arrebatada. Eso lo voy a enseñar en otro tema, pero ahorita veamos cuál es el argumento de estos burladores. Dice que habrían burladores. O sea, en la medida que el tiempo va pasando y las cosas no se dan, las personas se desesperan y algunos que son enemigos de la fe empiezan a hacer burla de los cristianos. ¿Y cuánto cristiano se ha desanimado? Hoy hay muchos cristianos desanimados que ya no van a la iglesia, no se congregan, no buscan de Dios porque ellos creen que el Señor no va a venir ya. O sea, porque si lo creyeran,
ellos se prepararían, buscarían del Señor, se congregarían, no dejarían de congregarse, como dice la carta a los Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Y más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que la iglesia será arrebatada. Veamos acá, dice acá que vendrían diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, vamos a ver, cristianos, demuéstrenme qué pasó. Los dejaron, están sufriendo, están muriendo. Y les dicen, el argumento es porque desde el día que los padres murieron, o sea, los profetas, los patriarcas, y ahora están muriendo los apóstoles, dice, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y aquí cuando uno lee eso, aparentemente el argumento es fuerte, porque ellos se están burlando y dicen, hey, ya no habrá arrebatamiento. Ya no los van a venir a traer, los dejaron. Y la muestra de ello es que desde el día que durmieron o murieron los profetas, nuestros padres, los patriarcas, todas las cosas permanecen así desde el principio, nada ha cambiado. Momento, dice Pedro. Aquí Pedro va a despedazar la ignorancia de ellos. Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente. Oiga, voluntariamente, porque conocimiento, hay conocimiento vasto en la Biblia sobre escatología, sobre la venida del Señor, cómo será y todo. Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Aquí va a hablar del primer juicio. Y el Señor dice a través de Pedro, las cosas no permanecen igual. El argumento de que ya no habrá arrebatamiento porque las cosas permanecen como desde el principio es un argumento no válido. ¿Por qué? Porque ya se dieron cambios, transformaciones, pero ellos voluntariamente están ignorando, haciendo a un lado lo que la palabra de Dios señala, y es de que el Señor a la generación antediluviana, la generación de Noé, le advirtió que el diluvio iba a venir. Y probablemente al igual habían burladores que decían, pobre loco ese Noé, aquí nunca ha llovido, jamás ha caído lluvia, y ahora está diciendo que va a llover y que va a ser un barco, un arca para protegerse del agua. Está loco. Habían burladores. Entonces Pedro dice, miren, señores, ustedes que dicen que todas las cosas permanecen así, les quiero aclarar que voluntariamente ustedes están ignorando que en el tiempo de Noé se dio el diluvio y todos perecieron por el agua. Ahora, con respecto al tiempo, que es lo que muchas veces desespera a las personas, dice en el versículo número 8, mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, para nosotros hablar de un milenio, de hablar de un siglo de 100 años, y ya estamos hablando de un montón de tiempo. Pero para el Señor hablar de 2000 años es decir ayer y antier, 2 días. Para el Señor es como un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, y dice acá, el Señor, versículo 9, no retarda su promesa. Oiga esto, prestémosle atención a eso. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quiénes? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, es un llamado de alerta. Dice, el Señor va a venir. Él no retarda su promesa. Él, cuando ha declarado juicio sobre este mundo, Él lo ha cumplido. Lo cumplió con los ángeles caídos, lo cumplió con Sodoma y Gomorra, lo cumplió con la Torre de Babel, lo cumplió con la gente antediluviana y lo va a cumplir con este mundo. Entonces, pero, oiga bien, antes de que el mundo sea destruido, como dice el versículo número 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, Pedro está diciendo, miren señores, así como cayó el juicio sobre la gente antediluviana y se burlaron de Noé, 120 años predicó y no le creyeron, no se burlen, porque
esta tierra, este cielo, están reservados por la misma palabra. La palabra que ustedes están ignorando, la está preservando, reservándolo para el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo tenemos que esperar al Señor? Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Oiga, este es el llamado 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, aguardando o esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y dice el 14, por lo cual, o sea, por todo lo que él ha dicho, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, qué tremendo es que el llamado que Pedro dice, miren, en vez de que estén oyendo a los burladores, se estén preocupando, creyendo que el Señor ya no va a venir, mejor santifíquense, preocúpense para que el Señor los encuentre sin mancha, los encuentre en paz. Versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, todo lo que el Señor está esperando es que las personas se arrepientan. Él quiere salvar, pero el Señor vendrá por su iglesia. Él vendrá a arrebatar a su pueblo, arrebatará a su iglesia, y lo que el Señor espera de nosotros no es que estemos investigando cuándo va a ser. Ya estamos tan cerca. La Biblia dice, hoy estamos más cerca de nuestra redención que el día que creímos. Por lo tanto, creámosle a la palabra del Señor. Creámosle al Señor. Si Él ha prometido volver, Él volverá. Y como dice la carta a los hebreos, va a venir por segunda vez, pero sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Así que habrá arrebatamiento, los burladores se quedarán burlados ellos, el juicio les caerá si no se arrepienten, pero nosotros debemos de estar firmes, anclados en la promesa del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas que tú lo que has prometido, Señor, siempre lo has cumplido. Tú has prometido volver y tú volverás por tu iglesia, Señor. Arrebatarás a tu pueblo y también traerás el juicio sobre aquellos que, Señor, se han burlado, que han creído que tú no vas a cumplir tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús, concédeles el arrepentimiento. Usted que no conoce a Jesús, arrepiéntase, entréguele su vida, recíbalo como su Señor, como su Salvador. Usted que está caído, que se ha alejado de Dios, vuélvase al Señor, métase al fuego de Dios, metámonos, esperemos al Señor con una vida limpia, una vida pura, sin mancha, irreprensible, dice acá. O sea, no tener motivos para que Dios vaya a enviar el juicio sobre nuestras vidas, sino estar guardando nuestra vida, nuestro depósito para el Señor. En el nombre de Jesús le hago la invitación, vuélvase al Señor, porque Él está a las puertas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Pido por esas vidas que están ahí, Señor, entregándose a ti a través de estos medios, Señor. Bendíceles, Padre, sálvales, y que a pesar de tanta burla que hay, Señor amado, ellos puedan estar firmes, confiando, y que todos estemos firmes, confiando en que tú estás a las puertas y tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús pongo en tus manos tu iglesia. Pongo en tus manos, Señor, cada vida. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Sigamos firmes en el Señor. No se deje mover por nada, sino que al contrario, anclemos nuestra vida en la palabra del Señor. Comparta la palabra, suscríbase al canal, retornando a las escrituras ahí en YouTube. Hermano, hay más de 300 mensajes que le pueden edificar su vida. Adelante, amados hermanos, Cristo viene.